Ok, mi gente, buenas tardes. Hoy estamos a 28 de julio del 2017 y ya estamos terminando el mes de julio. Ya llegamos prácticamente a las vacaciones del mes de agosto. Y por acá vamos a tener un video interesante porque en este video voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, lo mejor que pueda dar a entender. De todas maneras, ustedes pueden dejar en los comentarios sus preguntas. Mucha gente me ha estado preguntando, siempre está esa pregunta de qué simulador voy a escoger, qué equipo puedo tener para correr el simulador y todo lo demás, entonces con cuál simulador es mejor y no sé qué. Entonces, en este video vamos a analizar las opciones, los requerimientos, vamos a explicar bien los requerimientos porque las páginas tienden a confundir mucho los requerimientos. Entonces a veces dicen un requerimiento ahí pero no tiene una explicación. Entonces vamos a explicar los requerimientos que piden realmente los simuladores. Porque una cosa es lo que a veces sale en internet y otra cosa es lo que después uno experimenta cuando uno instala el simulador. Entonces yo que ya tengo varios reviews en mi canal, he probado X-Plane, he probado Prepar en sus varias versiones, he probado el mismo FCX. Entonces ahí ustedes han visto cómo rinde los simuladores con mi configuración y ya ustedes pueden sacar conclusiones sobre eso. Entonces, basado en todo lo que yo he experimentado con los varios simuladores y viendo los requerimientos que piden los simuladores, puedo sacar una conclusión final de qué es lo que realmente se necesita para correr ciertos simuladores y cuál sería la mejor opción, obviamente. Perdón. Entonces, vamos a ver, he elaborado una lista con varios puntos y bueno, iré agregando a medida que se me vaya recordando y iré agregando en la lista y después esa lista yo la voy a colocar en la descripción del video para que ustedes la puedan leer también como hice en el video pasado, ¿no? Entonces, antes de comenzar el video quiero darle una buena noticia para la gente que usa productos de ORBX. Ya salió por fin el LAN class de Sudamérica o del continente americano. Bueno, en este caso Sudamérica. Salió todo el LAN class de Sudamérica para el ORBX, así que ahora sí vamos a poder disfrutar del LAN class. Vamos a poder instalar el anclas al ORBX para que las texturas de los terrenos de las diferentes zonas de Venezuela se vean correctamente como deben de verse con el ORBX, cosa que no existía antes. Después yo explicaré un video de qué es el anclas y cómo funciona y cómo trabaja todo eso. Después vamos a hacer un video sobre lo que es textura de terreno. Yo voy a hacer un video sobre textura de terreno. Eso no es el video que nosotros vamos a hacer ahorita, ¿no? Entonces vamos por acá. Yo he elaborado una lista en donde vamos a poner FCX versus Prepar versus X-Plane. En el caso de Prepar, 32 y 64. En este caso voy a tomar es el Prepar V4, que fue el último que salió. No voy a tomar los anteriores Prepar. Entonces, como es el Prepar nuevo, entonces vamos a tomar en cuenta más que todos los simuladores nuevos que acaban de salir, ¿no? Este, los simuladores anteriores tienen un requerimiento obviamente similar. Por ejemplo, los prepar anteriores al 64 piden casi exactamente lo mismo que FCX, con salvedad de, por ejemplo, la versión V2 y V3, que son un poquito más exigentes en GPU, que piden un poco más de GPU por las cuestiones gráficas que tienen. Sobre todo el Prepar V3, que ya soporta DirectX 11, entonces ya el soporte de gráficas tiene que ser mayor. Pero en sí esa plataforma está basada prácticamente en FCX, así que prácticamente corren igual. En X-Plane es un caso distinto, el de las versiones de X-Plane tienen ciertos requerimientos de hardware ahí un poco más bajitos, pero la nueva versión 11, que es el X-Plane 11 del 64, tiene unos requerimientos muy exigentes y aquí los vamos a analizar. Toda esta información la he sacado directamente de las páginas donde piden los requisitos, pero lo he modificado para que pueda ser entendido. Porque esos requerimientos que salen ahí los ponen muy sencillos y muy simples y no son muy específicos. Y de repente la gente llega y se deja llevar por eso.
Y entonces dice, ah, no, bueno, mi máquina cumple con eso. Cuando lo instala en su máquina resulta ser que no le va bien. Y ahí empiezan a furear, empiezan a escribir, oye, instalé el simulador, según esto cumplía con mis requerimientos, pero ahora lo instalé y me va mal y no sé qué, cómo me pueden ayudar, ¿no? Entonces, esto justamente, este que voy a hacer aquí es justamente para eso. Lo vamos a hacer es para explicarle bien a la gente lo que realmente tiene que tener para poder correr el simulador, sea con los requisitos mínimos o los requisitos recomendados. Bien, perdón, un poco resfriado. Vamos a ver B4, que es el simulador que está ahorita latente, ahorita que está candente en internet, ¿no? En las redes y en todo lo demás, en el mercado. Es uno de los que está latente ahorita y está muy popular, tiene un grado de aceptación por el público enorme. De verdad que Prepar B4 ahorita está, como quien dice, dando duro el mercado. Y la mayoría ya de las casas de software ya han sacado todas sus actualizaciones para que funcionen en el V4, ¿no? Entonces está muy bueno este simulador. Para los que están, para los estándares actuales, el Prepar V4 es uno de los mejores simuladores que hay en el momento, ¿no? Para los estándares actuales, y por eso vamos a analizarlo. Fíjense, requisitos mínimos de Prepar V4. Estamos hablando de los mínimos. Estos que están aquí son mínimos. Vamos a colocarle aquí mínimos. Entonces fíjense, en la página de Prepar, cuando usted entra en la página de Prepar, vamos a buscarla. Creo que lo tenía por acá por el historial. El historial, vamos a buscar el historial cerrado recientemente. Vamos a buscar porque estuve registrando por acá varias cosas, ¿no? Entonces buscamos Prepar V3, vamos a buscar aquí. Vamos a buscarlos todos. Vamos a tener aquí a Prepar. Vamos a buscar aquí a Explain requisitos, requerimientos. Vamos a buscarlo en inglés. Explain Requirement, para que me salga la página de Explain. Aquí está, Explain 11. Me estaba saliendo el 10. Y la de FSX yo la copié completa aquí abajo, no hace falta que la busque. Pero vamos a buscar estas dos. La FSX la mayoría de la gente ya la conoce, pero voy a ser enfático ahí en ese. Vamos primero con el B4. Entonces fíjense que en Prepar vamos a ver System requerimiento. Nos vamos a enfocar solamente en el B4, no nos vamos a enfocar ni en el B3, ni en el B2, ni en el B1. Prácticamente el B1 pide casi lo mismo que FSX, parecido, con la salvedad de que el B1.4 pide 1 GB o más de GDDR5. El Shader Model 3.0 o mejor, ¿verdad? Con compatibilidad Direct 9. Prácticamente lo que pide FSX, Servipack 2 o Acceleration Pack. Esto es como los requerimientos de Servipack 2 o Acceleration Pack prácticamente. Fíjense que pide 2 o 4 GB o más recomendado. Pide mínimo 32 bits, recomendado 64 bits, un dual core de 2.1 quad-core de 2 GB en adelante con bastante GHz por núcleo. Igual el B3 también pide 3 GHz por núcleo, también pide igualito todos los requerimientos. Fíjense que del B4, del B1 al B2 ya pide Dire 11 y aquí igual Dire 11, etcétera, 3 núcleos por Esto no lo vamos a ver, vamos a enfocarnos en este, ¿no? Que es el nuevo. Bien, he copiado todo esto aquí con la salvedad de que he obviado esta parte que dice 2.2 GHz. Es lo único que he obviado porque me parece que es irrelevante. Me parece que es ilógico que este sistema actual, un sistema que es prácticamente 2016-2017, esté pidiendo que mínimo te vaya a correr con 2.2 GB de un procesador que sea de 1 o 2, porque ni siquiera dice cuántos núcleos. Entonces esta parte la vamos a eliminar completamente de aquí y vamos a enfocarnos solamente en quad-core como mínimo y recomendado. Así de sencillo. Y en lo demás. Entonces fíjense. Los que quieran usar Prepar V4, obviamente tienen que tener Windows 64 bits para empezar. Ya por ahí.
Y aquí lo dice. Mínimo 64 bits, Servipack 1, Windows 7. Recomendado Windows 10. Aparte de eso, pide soporte de DirectX 11 y Microsoft NetFramework 462 o 462. En el caso de Windows 7 Servipack 1, obviamente el Windows 7 tiene incorporado en el sistema NetFramework 3. Usted tendría que actualizarlo al 4.62, que solamente se puede montar con Servipack 1. El que tiene Windows 7 pelado no puede instalar 462. Tiene que tener Servipack 1. Y bueno, 64 bits también. Y aparte de eso, tener 462. Para instalar NetFramework 462, ok, usted baja los paquetes de NetFramework 4, 4.5, 4.51, 5.2, 4.6. O sea, usted baja todos los paquetes de NetFramework y se los instala. Si tiene algún problema con la instalación, que sí la va a tener, porque sí la tiene, es la siguiente. Para instalar NetFramework 462 en Windows 7 tiene un truco. Usted tiene que ir al panel de control, en el caso de Windows 7, y meterse en programas y características. Fíjense que ya le estoy diciendo cómo instalarlo. Y en activar o desactivar características de Windows, usted va a quitar la casilla que dice NetFramework 3.5 o incluye 2 y 3. Esta casilla la va a desactivar porque si no, no va a poder actualizar. Yo tengo la última versión de Windows 10 que ya viene con 4.7, así que no tengo ningún problema. Bien, vamos con el procesador. Me dice que tengo que tener un quad-core de 3.5 GHz por núcleo o más. Como mínimo y como recomendado, obviamente. Entonces, si nos vamos a enfocar en este quad-core, y como vimos en mi video en donde puse a prueba el V4 con mi máquina tiene un procesador que es quad-core, obviamente, pero con HT llega a 8 núcleos virtuales y mi procesador velocidad base es de 4 GHz, en turbos de 4.4 y overclockeado lo tengo en 4.7. Ustedes vieron el desempeño del simulador con mi procesador y se dieron cuenta de que, a diferencia del V3, en el V4 hubo un cambio radical. Hasta la versión V3, desde el V1 hasta el V3, el simulador había sido CPU dependiente. Es decir, como estaba basado prácticamente en la arquitectura de FSX, el simulador se basaba más que todo en el CPU. Es decir, requería más mucho CPU que GPU. Incluso a pesar de que ya para el V3 ya se pedían bastante gráfica, fíjense que se pide 4 GB de RAM y GDDR5 mejor. Y full soporte de DirectX 11. Pero con todo y eso, se puede ver en mi video donde lo comparo con FSX. Incluso con 2 GB de VRAM me iba perfecto, dibujaba todo, cargaba bien los escenarios, pero veían que el consumo de procesador era muy alto. Estaba usando casi todos los núcleos de mi procesador. Mientras que en el V4 no usaba casi todos los núcleos, o sea, no llegaba ni a usar ni la mitad. Eso quiere decir que la mayor parte del proceso la llevaba la gráfica. Y aquí se ve, recomendado dice 8 GB. Es decir, están pidiendo 8 GB. ¿Por qué? Porque la aceleración por hardware va más a la gráfica que al procesador y por eso es que piden un quad-core que tenga apenas 3.5 GB. Entonces, este simulador es más GPU dependiente. Y si es más GPU dependiente, podemos sacar una conclusión. Fíjense. Requisito mínimo Windows 64, ya hablamos de esto. Ahora, DirectX 11, soporte de DirectX 11. ¿Esto qué significa? Esto significa que la tarjeta de video que usted va a tener en su máquina tiene que tener BIOS de DirectX 11. La tarjeta de video. La gente cree que el Direct viene con el Windows. Ok, sí. El Windows 7 viene para Windows 11 y el Windows ya 10 viene para el 12. Pero eso no significa que si usted instala Windows 7 en su máquina con el video integrado de su placa, usted ya tiene DirectX 11. Eso es completamente falso. La única forma que usted tenga DirectX 11 es que el chip de video tenga soporte de DirectX 11. Y no solamente que tenga soporte de DirectX 11. Este simulador pide 2 GB de VRAM con soporte de DirectX 11.
Entonces me puse a indagar en internet cuáles son las tarjetas gráficas del mercado mínimas, y estoy hablando de mínimas, que tienen 2 GB de VRAM y que tienen soporte de DirectX 11 y a su vez también de DirectX 12. Y nos encontramos con que la GeForce, en el caso de la serie 600, a partir de la 660, quiere decir que de la 650 para abajo, y me refiero para abajo que incluye a la serie 500 y 400, que ya tienen soporte DirectX 11 e incluso DirectX 12, no tienen 2 GB de VRAM. Entonces la GTX 660 tiene 2 GB de VRAM, tiene soporte, tiene DirectX 11 Full y soporta DirectX 12. Entonces, quiere decir que necesito una GTX 660 en adelante. En el caso obviamente de lo recomendado, ¿no? Que es 8 GB de VRAM. Para tener 8 GB, obviamente las tarjetas que tienen 8 GB, que es lo que pide Prepar V4, viene siendo obviamente, y lo vamos a colocar aquí, la GTX 1070. Esa es la que tiene 8 GB de VRAM. Bien, en el caso de AMD, nos conseguimos que el equivalente en GTX 660 viene siendo la HD 6970, 7850 y R7265. Todas estas tres tarjetas tienen soporte DirectX 11 y también 12 y también tienen 2 GB de VRAM. Todo lo que está por debajo de ellas no tiene ni 2 GB de VRAM. Y bueno, la mayoría obviamente tiene soporte DirectX 11, pero la serie 7000, de la serie 7000, la serie 7000, esta es la única y esta que tiene soporte de DirectX 12, mientras que la serie 6000 solo DirectX 11. Ok, entonces como les estaba diciendo, en resumen, entonces estas tarjetas tienen soporte DirectX 11, solamente estas dos tienen soporte DirectX 12, todas estas tres tienen 2 GB de VRAM. Las GeForce 660 GTX, la serie 700 y la serie 900 en adelante ya tienen más de 2 GB de VRAM, tienen 2, 3, 4, 6 y 8. En el caso obviamente de lo recomendado y lo mínimo. Ya que vimos esto, vamos a pasar a la parte de procesador. Les dije que se olvidaran de los 2.2. No creo que eso sea factible. De verdad que no creo que eso se pueda funcionar con un procesador de 2.2 GHz. No lo creo. Así que vamos a enfocarnos solamente en 4. Fíjense que me dice que tiene que ser un procesador de 4 núcleos que tenga 3.5 GHz o más. Bien, estuve registrando más o menos procesadores que como mínimo obviamente tienen 4 núcleos, tienen 3.5 GHz, obviamente tienen una buena arquitectura y que pueden dar la potencia que se requiere o la que es necesaria para el Prepar V4. Fíjense el procesador, el Pentium G 4560 tiene 2 cores 4 3, no es 4 núcleos como tal físicos, pero tiene hiperthreading y obviamente es un quad-core, se pudiera decir que tiene 4 núcleos, aunque físicamente son 2, pero este procesador ha probado ser muy bueno este procesador. Incluso Intel ahorita fue un error de marketing de Intel haber puesto este procesador tan barato, mucho más barato que el i3, y este procesador se venda más que el i3. Se dieron cuenta tarde de que lo habían puesto más barato que el i3 y este procesador rendía igual o mejor que el i3 y costaba menos. ¿Qué hizo la Intel ahora? Bueno, Intel hizo algo. Va a reducir la capacidad de este procesador, es decir, va a reducir, no la capacidad, pues la capacidad me refiero a la producción. Va a reducir la producción de este para incentivar la del i3 y le subieron el precio a este procesador un poco más para que no sea tan barato. Pero igual sigue siendo barato. Creo que llegó a los $90. Este procesador costaba creo que $65. Ahorita cuesta 90. Bien. Procesadores que tengan 3.5 o 3
3 a 3.5 GHz. Tenemos, por ejemplo, el Core i5, tenemos el 3570K, que creo que hable hasta 3.8, 3.1 GHz, por ahí, 4. Tenemos el Core i5 2500K también, que es un procesador quad-core. Tenemos del socket 775, tenemos el Q9650, que tiene la frecuencia base de 3.0 y puede llegar muy alto como overclock. Y en la parte de AMD tenemos los Phenom 2X4 955 en adelante. Puede ser el 955, el 965, el 975 y el 980. Ya que estamos hablando de 4 núcleos, obviamente. Fíjense que ellos dicen que incluso recomendado 4 núcleos. O sea, no piden ni 6 ni 8. Porque como no es un procesador, no es un simulador CPU dependiente, obviamente conserva los mismos conserva ciertos rasgos de FCX en el sentido de que ya no usa más de 4 núcleos. Entonces, ya a partir de los 6 núcleos en adelante, y si tiene hyperthreading y emula 8 o algo así, ya no usa todos esos núcleos, solamente usa los requeridos. Como ustedes vieron en mi review, vieron cuántos núcleos del procesador estaba usando el simulador y estaban dando perfecto, y no llegaban a usar ni la mitad de los núcleos. Bien, entonces ya pasamos con la parte de V4 y ya vieron lo que se necesita para correr el V4. Cosa muy importante que les voy a decir al final del video sobre correr. O sea, cuando digo la parte de correr el simulador, ¿no? Entonces al final después que lo voy a explicar. Bien, tenemos Explain. Hice un video sobre Explain. Prácticamente este simulador no es el que está muy a gusto de la comunidad. No es el procesador más popular de la comunidad. El simulador más popular de la comunidad, perdón. De verdad que no lo es. Explain nunca ha sido el simulador por excelencia que sea rival como de Flight Simulator e incluso Prepar. A pesar de que sacaron el Explain 11 y a pesar de que yo lo probé y tiene más o menos un buen desempeño, en mi máquina se movía relativamente bien. A mí incluso no me gustó. Me di cuenta por las visitas en el canal de que a nadie casi le prestó atención al Explain 11. Mientras que el Prepar V4 fue muy visto, sobrepasó las vistas, más de mil vistas. Y me di cuenta de que realmente Explain no es a gusto de la gente. La verdad, me imagino que debe ser por muchas razones, obviamente. Razones de precio, razones de costo, razones de software, razones de add-ons, de escenarios, de todo lo que sea, pues. De verdad que la gente como que este simulador, pero igual lo voy a colocar aquí. Bien, me metí en la página de Explain y hice la traducción de todos los requisitos que se piden. Igual que Prepar V4, como es un 64 bits, obviamente me pide un Windows que sea de 64 bits y que tenga NetFramework 462. También me pide DirectX 11 como mínimo y DirectX 12. Fíjense los requisitos mínimos de hardware. Me dice que puede ser un i3, un i5 o un i7 con 2 o más núcleos o equivalente de AMD. La CPU de doble núcleo que tenga una velocidad inferior a los 3 GB. Deben probar la demostración antes de comprarla. Entonces, ¿qué dice Explain? Explain tiene un demo. Explain tiene un demo que tú te bajas y ese demo te dice a ti si realmente tu procesador es capaz, antes de comprarlo, de si soporta realmente, supongamos que es de 2 núcleos, que en este caso sería el de 2 núcleos, porque aquí lo dicen, CPU de 2 núcleos que tenga menos de 3 GHz. Y obviamente por arquitectura. Hay procesadores doble núcleo de 3 GHz de una arquitectura mucho más antigua, que a pesar de que tengan 3 GB no quiere decir que rindan mejor que una nueva arquitectura. Entonces, dependiendo también de la arquitectura, el simulador puede ir bien o puede ir mal. Entonces, fíjense que tienen que probar la versión demo para saber si te va bien. Si te va bien, entonces puedes adquirirlo. Memoria pide mucho más que memoria mínimo. Memoria mínimo pide 8. Pide 8 GB de RAM, ¿no? Así que ya saben.
Tarjeta de video, fíjense lo que dice. Tiene que ser soporte DirectX 11 obviamente, de Intel o AMD, que tenga al menos 1 GB. Ese al menos obviamente va a ser para que el simulador corra, pero estamos hablando solo del simulador. Por eso es que este giga yo creo que es irrelevante. Esto es solamente para que el sistema arranque. Pero una cosa es que arranque y otra cosa es que se mueva con add-on y con vainas, ¿no? Entonces, este giga, bueno, vamos a dejarlo ahí, pues. Ellos dicen que es de 1 giga más o menos para que te arranque y funcione, bueno. Fíjense que ellos dicen que de la serie 420, que en realidad tiene que ser 30, porque 30 es el que tiene ya soporte DirectX 12. La 420 tiene soporte DirectX 11, pero ya la 430 tiene soporte DirectX 12. Fíjense que me dice que se recomienda serie 600 o más reciente. Entonces ya lo que es la serie 400 y la serie 500 para ellos no es muy recomendable. Es decir, se recomienda 600 o más. ¿Por qué? Porque ya la serie 600 trae 2 GB de VRAM o más. Entonces fíjense que es irrelevante que primero te digan 1 GB, pero después te digan aquí que se recomienda serie 600. Entonces quiere decir que serie 400, 500 o 600, 400, 500 no está dentro de su rango. Fíjense que AMD HD 5000 o más reciente, después especifican que HD 7000 con el núcleo GCN o más reciente recomendado. Entonces fíjense que obviamente la serie 5000 no tiene soporte de DirectX 11 y él pide directamente que sea DirectX 11. Entonces la serie 5000 no sirve, la serie 6000 no sirve. Sirve es la serie 7000 también porque tienen más de 1 GB de RAM. Y aparte, no solamente cualquier serie 7000, ellos piden la que tengan el núcleo GSM o más reciente. Y de Intel, bueno, de Intel no voy a decir nada porque esto es irrelevante que digan aquí que se recomienda HD 4000 cuando todos sabemos que el HD 4000 no va a servir para esto. Esto no va a servir para esto. Así de sencillo. Entonces, sacando la cuenta de realmente lo que nos vamos a necesitar, entonces GeForce me dijo que recomendaba serie 600. Bueno, la serie 600 obviamente partiría de la 650 GTX en adelante, que sería la gama con buenos cores CUDA para ejecutar el simulador. Y de la serie 7000 de la gama media en adelante vendría siendo desde la 7670, que son las que ya vienen con el núcleo GCM. Ok, procesador, ellos me dicen que un i3 que tenga al menos 2 núcleos o equivalente y que sea mayor a los 3 GB. El procesador más mínimo de toda la gama de procesadores por la arquitectura que estuve buscando que realmente pudiera correr el simulador, hablando solamente de Core i3, aquí solamente me especifiqué en Core i3. Ya se sabe que i5 y i7 obviamente le va a ir bien, pero sacando por lo más mínimo, el único procesador realmente dual core con más de 3 GB, con una buena arquitectura para soportar el Explain 11, es el Core i3 2025. Y esto sería más o menos lo mínimo. Y obviamente lo recomendado vendría siendo el último Core i3 que salió, que es el 7350K, que incluso se puede overclockear hasta 5.2 GHz. Los demás procesadores no los voy a mencionar en la lista porque ya son de lógica. Obviamente todos los Core i3, i5 y 7 o sus equivalentes en AMD. Si ustedes quieren saber cuáles son, vamos a la tabla de Intel versus AMD. Y aquí los conseguimos todos los Intel Core i7 y 5 y su equivalente en AMD. En este caso, si buscamos, fíjense aquí están desde los primeros Core i7 y Core i5. Aquí tenemos los Phenom X495, 596, 5970, Phenom X2, Phenom 2X6 1075, ¿no? Tenemos los FX 8370. De para acá arriba, fíjense que tenemos el Pentium 6420 aquí también. Aquí tenemos los otros Phenom, el 980, el 975, el X6 1090. Tenemos los Core i3. Desde el Core i3 2025 para arriba,
Tenemos todos aquí, los nuevos, los otros MDFX, los Ryzen, ¿no? Entonces ahí está la lista, ya se sabe cuáles son los equivalentes. Bien, entonces ya vimos la parte de Explain. Fíjense, recomendado, perdón, no hemos terminado con Explain. Aquí, requisito de hardware recomendado. Este es de Explain. Él pide un Intel Core i5 6600K a 3.5 GHz o más rápido. Es decir, puedes overclockear este o uno que sea más rápido que este. Memoria pide entre 16 a 24 GB de RAM o incluso más. Entonces, imagínense la cantidad. La tarjeta gráfica tiene que ser compatible con DirectX 12 de Nvidia, AMD o Intel con al menos 4 GB de VRAM. Si yo les digo cuál es lo recomendado, obviamente con las recomendadas que tengan 4 GB de VRAM, tendríamos que irnos a las siguientes gráficas. Vamos a la tabla. Vamos a la de GPU. Con 4 GB de VRAM. Tendríamos que irnos aquí. La 670 de 4 GB, la 960 de 4 GB, la 1050 Ti de 4 GB. Tendríamos la... ninguna de estas tienen 4 GB. La R9, creo que la 280 y la 285 sí. Estas tienen 4 GB. Todas estas tienen 4 GB. La 6990, la 7970, la 280X, 380 y 380X. La 680 de 4 GB. Y para acá arriba hay varias, como por ejemplo la 1060 es de, la 970 es de 4 GB, la 1060 es de 6 y hay una versión de 3, la Titan es de 4, la R580, 570, estas son de 8 GB y hay unas que son de 4 GB como la R9390X, etc. Estas serían las de 4 GB para arriba, ¿no? Entonces ahí veríamos cuáles son las que tienen 4 GB. Fíjense que me pone aquí GeForce GTX 1070 superior o similar de AMD también, es decir, me están pidiendo que tenga incluso más, que tenga hasta 8. ¿Cuáles son las que tienen 8? Bueno, la 1070, la 980 Ti, la 1060, no, la 1060 tiene 6, la Titan 1, la Titan 2 tiene 12, y la Titan Z, la 1080, ¿no? Entonces ahí vemos qué es lo que nosotros necesitamos para correr Explain 11. Para correr, le estoy diciendo para correr, vimos lo mínimo para correr y más o menos lo recomendado. Aquí está lo recomendado para correr. Ok, Servipack, FCX, Servipack 2 o Acceleration Pack. Vamos con el último y el más popular de todos, FCX. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Bueno, Windows 7, aunque esto es irrelevante, pero yo tengo Windows 10, también funciona con Windows 10, pero aquí dicen los requisitos normales. Windows 7, Windows Vista, Windows XP con Servipack 2. De procesador pide gigahercios, pide unos 2.0 o más. Memoria 1 GB o más, obviamente 1 GB por el XP y más dependiendo si es 7 o Vista. La tarjeta de video compatible con DirectX 9 o posterior. En este caso, 128 megas o más de RAM de video o VRAM. Modelo de sombreador 1.1 o posterior. Soporte de Shades 3.0 o superior. Tarjeta no compatible. La siguiente tarjeta de video, bueno, no tarjetas de video, porque en este caso no serían tarjetas de video. En este caso serían, eso lo saqué yo de la página de Microsoft. Esto sería video integrado, ¿no? Entonces vamos a las siguientes, vamos a editarlo aquí. Las siguientes tarjetas madre, me ponemos aquí, las siguientes tarjetas madre con video integrado. Editamos como lo hizo la página para especificarlo bien. No son compatibles Flight Simulator X ni el paquete de expansión de aceleración. Es decir, ni el Acceleration Pack ni el Servipack 2 van a funcionar. La Intel Serie 845, 910, 945, 965
SIS 650 651 o el S3G Unichrome IGP, que es Integrate Graphics de la placa. Entonces fíjense que nada de esto es compatible con FCX y no corre. Yo les dije en un video anterior que el Servipack, las tarjetas madre en las que puede correr FCX, y correrlo digo solamente de correr, nada más, normalito, es el Intel GMA 3100 que soporta Servipack 1 y el Intel GMA 4500 que soporta el Servipack 2. Solamente el Servipack 2, el Selection Pack no lo soporta. ¿Dónde vemos eso en la tabla? Vamos bien abajo en la tabla y buscamos aquí. El Intel GMA 3500, el Intel GMA 3100, perdón, viene siendo el 3500 para arriba, y el Intel GMA 4500 es el que soporta el Servipack 2. Ok, seguimos para acá. Mínimo de tarjeta de video, dibujado correcto de textura. ¿A qué me refiero yo con esto? Si bien yo puedo correr FCX con una placa integrada, como una G41 que trae un Intel GMA 4500, puedo instalar Servipack 2 y puedo correr FCX. Que yo lo corra no quiere decir que el integrado de la tarjeta de video me va a dibujar las texturas correctamente. No me las va a dibujar correctamente. La capacidad gráfica de ese chip no es tan potente, a pesar de que FCX no tiene muchas cosas que hacer, porque prácticamente FCX no es tan GPU dependiente por lo siguiente, porque lo único que tiene nada más es prácticamente textura en bilineal, trilineal, en isotrópico y un suavizado que no se sabe a cuántas X está. Y por eso es que GeForce es mucho más efectivo en FCX, porque con el NVIDIA Inspector yo puedo hacer unos settings más profesionales, le puedo colocar hasta 16 anisotrópicos, puedo activar postprocesador de textura y todo eso para que pueda dibujar mejor el simulador, dibujarlo. Entonces, un video integrado no tiene la capacidad de dibujar en anisotrópico, no tiene la capacidad de hacer filtrados anisotrópicos, ni alisado de textura, ni tienen para hacer esas capacidades. Entonces, para el dibujado correcto de texturas, ¿verdad? Yo necesito ciertas placas. Y esas placas son estas. Tenemos empezando por las más bajitas, que son de gama alta, obviamente, tenemos la 8800 Ultra, la GTX, la GTS 8800 GTS de 512 MB. Tenemos la 9800 GTX y la 9800 GT. Tenemos la GTS 250, que no es más que un refrito de la 9800, pero mejorado. Y tenemos la GTS 450, que viene siendo más o menos el equivalente. Estas son las tarjeticas más o menos mínimas con las que yo puedo hacer un dibujado correcto de texturas en el simulador para que se vea bonito, ¿no? Que puedo emplear, por ejemplo, el NVIDIA Inspector para hacer varios settings, ¿no? Para agregarle mejor brillo, para agregarle mejor cosas. Me van a soportar bastante cosas. En el caso de AMD, bueno, tenemos desde abajo para arriba, tenemos la HD 3870X2, tenemos la 4850, la 5750, la 6750, la 7750 DDR3 y la R7250 DDR3. Todas estas son equivalentes entre sí. Cualquiera de estas funciona bien para dibujar. Y integrado, en este caso ya no se llamaría integrado porque, bueno, se le llama integrado porque está integrado al CPU, pero no es que está integrado a la placa base. Este es un procesador Sandy Bridge, se pudiera decir. Tiene un GPU integrado dentro del CPU. El que equivale a todas estas tarjetas que están aquí es el HD Graphics 530. Si vamos a la tabla y lo buscamos, aquí está, Integrate Graphics 530. Entonces fíjense que aquí están todas las tarjetas que yo mencioné allá, toditas están aquí. Entonces fíjense que este chip sí es equivalente a estas gráficas y tiene más o menos la tecnología para hacerme más o menos un correcto dibujado de las texturas. De aquí para abajo fíjense que no hay nada.
De aquí para abajo no hay nada integrado. El HD 4000 no tiene filtrado anisotrópico, no tiene efecto Blond, no tiene nada de esas cosas, no tiene nada de aliasing, no tiene nada. Ni MCA, ni SSA, nada, nada. Todavía este chip tiene la capacidad de ser buen dibujado. Es más, para los que quieren buscar sobre los chips integrados, les voy a poner un link por acá. Vamos a ver si lo consigo. Aquí está. Ya vamos a echar para atrás, vamos a abrir mejor una página. Vamos a abrir una paginita, lo abrimos por acá. Y aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, Intel HD Graphics 4000. Aquí podemos buscar, por ejemplo, si yo quiero buscar aquí el 530, mira, aquí está. Aquí está el 530. Fíjense el de Sandy Bridge, el de Lady Bridge, el 3000, el 4000, el 405, el del Skylake, el del Broadwell, el 5300, el 5000, 5500. Obviamente, muchos de estos chips también son de gráficas de lacto, entonces no se van a ver mucho en placas. Son diseñados para lacto. Hay unas placas que los traen, pero hay otras placas que no. Fíjense que en la tabla ni siquiera aparecen las de lacto, porque es que las de lacto tienen otro componente distinto. Entonces aquí se trata más de todo es de comparar los chips de placas que son equivalentes en gráficas de GPU física. Por eso es que las de las lacto no salen aquí. Entonces fíjense que por ejemplo el 530, si nos metemos aquí, fíjense que esta viene en la generación Skylake, el 530. Fíjense, bueno, está el 530 y el 6200, que son los chips más poderosos que hay, ¿no? Fíjense que trabaja con DDR3 y con DDR4. Las resoluciones, fíjense que aguanta bastante resolución. Fíjense que motor de video revisado decodifica H265 HGBC por completo en el hardware y consecuentemente de forma mucho más eficiente que antes. Pantallas pueden ser conectadas mediante DisplayPort 1.2 y 1.3 máximo y agarran hasta 3840 de resolución por 2160, o sea, agarran hasta 4K a 60 Hz. O sea, que es un chip que tiene bastante poder. Fíjense que tiene el convertidor para el HDMI 2.0, también se puede ser añadido por un convertidor de DisplayPort. Fíjense que puede soportar hasta 3 pantallas simultáneas, ¿no? Y aparte tiene un bajo consumo de energía. Fíjense que la velocidad, fíjense que tiene 24 unidades de ejecución, tiene hasta 1050 MHz, dependiendo de la CPU. Entonces este procesadorcito es muy bueno. Aquí en esta página también, que se llama NotebookCheck, pero aquí incluso hay de PC y de lacto. Aquí hay chips de todo tipo. Fíjense que aquí hay IBB, Sandy Bridge de lacto y eso también están igualitos, son iguales de PC, ¿no? Entonces fíjense que dejamos esto abierto aquí, vámonos para acá. Estábamos con el display, ¿no? Sí, ya terminamos con el display. Entonces, viendo lo de FCX, el H530 integrado, que puede ser de placa o puede ser, en este caso, de una lacto, tiene un funcionamiento bueno como estas gráficas. Bien, ahora vamos a la parte recomendada, porque no todo lo que es oro brilla. Recomendado para cargar escenarios grandes que requieren VRAM de un mínimo de 2 GB, así como a su vez usando PyWare más add-ons. ¿A qué me refiero yo esto? Supongamos que yo tengo FCX, pero yo necesito usar PyWare y add-ons. No es solamente correr el FCX sencillo. Entonces yo requiero obviamente más VRAM. Y como mínimo se requieren 2 de VRAM. Por las pruebas que yo he mostrado en mi canal, ustedes se han dado cuenta de que con 2 GB de VRAM yo puedo correr escenarios extremadamente densos con todo supercargado y corre bien. O sea, prácticamente el escenario más full trabaja muy bien con 2 GB de VRAM y trabaja fluido. Como entramos en la categoría de los 2 de VRAM, obviamente vamos a necesitar tarjetas gráficas que tengan 2 GB de VRAM.
Y como estuvimos viendo por ahí arriba, las que tienen 2 GB de VRAM ya vienen siendo las GTX 660 en adelante y estas AMD que vimos por ahí arriba. Esto no lo vamos a manguarear mucho aquí. Ya sabemos cuáles son las gráficas que tienen 2 GB de VRAM. Bien, y que obviamente son de gama media para arriba. Procesador recomendado. Vamos a la parte del procesador. Al ser CPU dependiente, mientras más gigahercios por núcleo tenga mejor, más sin embargo, más núcleos nos da más rendimiento, así que el recomendado es no mayor a los 4 núcleos de los 4 TREA. Se puede ver en mis videos, en el que, sobre todo en el video que yo comparo Prepar con FSX, creo que era el B3, sí, el B3, que comparo los dos en el mismo escenario de Nueva York. Se puede ver el uso de CPU de mi máquina en FSX y en el Prepar B3, que en el Prepar B3 por supuesto es mucho más CPU dependiente. Y se puede ver que en Prepar casi usa todos los 8 núcleos, mientras que en FSX solamente usa 4 de los 8 núcleos que yo tengo. Eso quiere decir que no usa más de 4 núcleos. Si yo desactivo el hiperthreading, me va a usar solamente esos 4 núcleos. Se va a ver que estoy usando más CPU. Como tengo el hiperthreading activado, obviamente está usando prácticamente como que el 50% de la capacidad del procesador, se pudiera decir. No está usando los 4 núcleos, los 8 núcleos completos. Pero va muy fluido porque cada núcleo está a 4.7 GHz y por eso es que va muy fluido. Entonces, lo que se requiere entonces es un procesador que tenga unos 4 núcleos, que es recomendado, y que aparte de que tenga 4 núcleos, tenga una buena capacidad overclock o tenga unos buenos gigahertz, ¿no? Puede ser frecuencia base, puede ser frecuencia turbo o puede ser frecuencia overclock. ¿Me entienden? Porque hay procesadores en frecuencia base que ya vienen a 4 GHz. Como por ejemplo los Ryzen. Los Ryzen ya vienen a 4, algunos modelos. Otros vienen a 3.5, otros vienen a 3.7, por ahí. Por ejemplo, mi procesador en frecuencia base, que es un quad-core, pero con HT, viene a 4 GHz. Entonces fíjense que ya a esos 4 GHz ya va mundial. Con el overclock obviamente se incrementa un poco más. Entonces fíjense que FSX necesita por lo menos un quad-core que tenga 3 GHz en adelante, muy bueno, o de 2.5 a 3 GHz, y que tenga bastante GHz por núcleo, que sea más o menos un quad-core. Entonces yo recomendado, porque mínimo te puede correr con un dual-core. Obviamente te puede correr con un dual-core, pero como es CPU dependiente, es mejor adicionarle 2 núcleos más y más velocidad de gigahercios para que tenga mejor desempeño. A lo mejor con el dual core le corre bien. Hay gente que lo tiene con un dual core y le corre normal. Pero obviamente cuando va a unos escenarios, o usa unos aviones, o usa unas cosas, empiezan a bajar los FPS bastante. Porque es un procesador que depende mucho del procesador. Y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué depende mucho del procesador? Porque prácticamente los settings de gráficas del FSX son completamente... No tiene nada. O sea, tiene 3 filtros ahí que los 3 filtros prácticamente... La diferencia que hay entre el bilineal y el trilineal es prácticamente nula. Y el que medio dibuja algo ahí es el anisotrópico, que ni siquiera se sabe a cuántas X está. Y el sombrado, el alisado de línea es un suavizado ahí que tú le tildas, pero no se sabe a cuántas X de suavizado está haciendo. Entonces la única forma de ver un cambio rotundo es aplicando settings profesionales, como por ejemplo con el caso del NVIDIA Inspector. Ahí es donde sí se puede ver, para que la gráfica haga algo más. Que prácticamente la gráfica lo que hace es dibujar y ya. O sea, dibujó las texturas y ya, no hay más nada que hacer. Por eso es que con una gráfica más o menos bajita, tú puedes prácticamente dibujar el simulador bien. Ahora, ¿necesita más VRAM para escenarios más grandes? Sí, porque obviamente va a dibujar todo eso que está en esos escenarios. Entonces, se puede quedar corta en VRAM, a pesar de que tenga mucha capacidad para dibujar. O sea, la tarjeta puede tener la capacidad enorme para dibujar. Puede tener un GPU súper potente. Pero si no tiene mucha VRAM que almacenar información para ya dibujarla, entonces obviamente hay ahí, porque las instrucciones que recibe del procesador le dice, mira, te mando todo este poco de texturas y dibújamela. Pero entonces la gráfica va a decir, no tengo tanta capacidad y me va a formar un cuello de botella. Entonces para evitar un cuello de botella, obviamente, es mejor tener una buena gráfica. Y el procesador igual. ¿Qué haces tú con una gráfica súper potente con un procesador muy bajito? Haces un cuello de botella. ¿Por qué? Porque entonces mientras la gráfica está ahí diciendo, envíame
porque yo tengo capacidad para dibujar, el profesor va a decir, no te puedo enviar más de lo que tú quieres porque no tengo las instrucciones, no tengo la capacidad de enviártelo. Entonces ahí se forma un cuello de botella. Yo hice un video sobre el cuello de botella. Para los que no lo han visto, por favor búsquenlo, que se llama cuello de botella en el simulador. Hago unas comparativas de qué es lo que pasa cuando ligas un procesador muy bajito con una gráfica muy potente y cuando pones un procesador muy potente con una gráfica muy bajita. Eso lo hice yo en ese video. Bien, entonces ahora vamos a la parte final de todo el rollo. ¿Cuál de los tres? Yo sé que mucha gente va a decir, Explain, olvídalo. Eso es cuestión de gusto. Eso es cuestión de gusto. Obviamente, los que vivimos en Venezuela o los que vivimos para este continente, más que todo Venezuela, sabemos que para Explain no tenemos absolutamente nada. Y por eso es que esto no se ha desarrollado nunca aquí, porque si no se ha desarrollado para acá, eso quiere decir que para allá afuera tampoco es que existe mucho. Entonces, la gente que le gusta volar Tarita y que le gusta volar para Canaima y que le gusta volar para la Paragua y que le gusta volar para Cabac y que le gusta volar para Naco y para esas cosas, Explain no es para ustedes. Al que le gusta volar en Margarita, en Maracaibo, en Barquisimeto, en que le gusta meterse en la fría, olvídense de Explain. Explain no tiene nada de eso, ¿no? En el caso de Prepar, todos sabemos que Prepar está basado en FCX. Muchas de las cosas de FCX funcionan en Prepar. Sin embargo, en el nuevo Prepar V4 hicieron unos cambios. Los escenarios funcionan. Sí funcionan. Fíjense que yo puse la TeamVFR de FCX en el Prepar V4 y funciona bien. Normal. El problema está con los aviones. Ya para el V4 cambiaron la forma de instalar los aviones. Entonces sacaron unos nuevos instaladores, sacaron unas nuevas actualizaciones para V4. Ya salieron. Por ese aspecto no hay problema. El mismo avión que usted usa en Prepar V3 o en FCX lo puede usar en Prepar V4 con la nueva actualización. Entonces se pudiera decir que Prepar V4 está bien. Está perfecto. No tiene la cantidad de cosas como la tiene FCX. Relativamente, bueno, no las tiene. Hasta la V3 muchos aeropuertos se pueden instalar con el Migration Tool. Que yo tenía el V3 y yo instalé casi todos los aeropuertos de Maldonado, los instalé con el Migration Tool y funcionaban perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora lo que tengo que ver es cómo se instalan en V4 y esperar a ver si, bueno, si nuestro amigo Maldonado, los escenarios les va a hacer un remake, les va a hacer una especie de remake para que tengan compatibilidad con el nuevo V4. Y si los que está sacando ahora, como el que sacó ahora de Barcelona, también tiene compatibilidad con V4. No le he hecho esa pregunta todavía. Entonces, el Prepar V4 sí sería una buena opción porque casi todo lo que usted está acostumbrado a usar en los anteriores Prepar y en FCX funcionan en V4. Ya casi todo tiene compatibilidad. Pero existen muchas cosas que tampoco funcionan. Entonces, hay mucha gente que va a decir, bueno, pero es que no me funciona, no me funciona, no me funciona. Obviamente, si hablamos de FCX, obviamente FCX sigue siendo el simulador por excelencia por lo mismo. Prácticamente todo lo que hay en el mercado, la mayor parte del mercado es de FCX. Y obviamente para nosotros lo que vimos para acá, todo en FCX funciona correctamente. Incluso podemos poner cosas que son aviones de FC9 y cosas así. Entonces fíjense que prácticamente FCX hasta el momento va a ser una plataforma que todavía va a continuar. Entonces, todo va a depender más que todo primero, obviamente, de la capacidad de hardware que tenga su máquina, de todo esto que acabamos de ver aquí, de la capacidad de actualizarse al Prepar V4, en este caso, o que seguir quedándose con FCX. Fíjense que yo he hecho comparativas entre Prepar y FCX y no existe mucha diferencia. Los dos van muy fluidos. Los dos van muy fluidos. ¿Cuál es la ventaja de tener Prepar? En este caso V4. Existen muchas ventajas. Es un sistema 64 bits. No requieres tanto procesador como requiere FCX. Puedes hacerlo con un procesador modesto, ¿verdad? Y te va a ir bien. Pero si necesitas más gráfica porque Prepar pide más gráfica que FCX por la cuestión de que ya es un procesador, es un simulador más moderno, requiere DirectX 11, tienes que tener Windows 64 bits a juro y porque sí, ¿no?
tienes que tener una gran cantidad de requisitos para poder correrlo. Entonces ahí es donde está la desventaja del Prepar V4 para mucha gente que no tiene esa capacidad. Entonces por eso es que FCX creo que siempre va a seguir la misma opción. Con FCX tú puedes tener un simulador barato y te va a ir, mira, casi igual que Prepar en fluidez. Quizás no va a tener lo mismo, lo más bonito que Prepar o Play en el sentido de que tienen más cinemáticas. Porque ahora los simuladores están empleando efectos de videojuegos en el simulador, cosas que no se veía antes. Están empleando cinemáticas de juegos que antes no se veían, como por ejemplo han mejorado mucho el efecto Blond, el efecto del HDR, el efecto de la cinemática de la sombra, de las luces volumétricas, y están empleando el polvo y cosas que se ven mucho en los videojuegos para hacerlo más atractivo. Pero a la hora de la fluidez, FCX va muy fluido, a pesar de que no tiene todo ese poco efectos, y que para poder tener todo ese poco efectos, entonces te piden una VRAM de 8 GB. ¿Y quién tiene para comprarse una GTX 1070 que tiene 8 GB? O una 1060 de 6 GB. Nadie lo tiene. Entonces a la hora lo único que a uno le importa no es todo ese poco de cosas bonitas que jalan en FPS. A uno lo que le importa es volar, ¿no? Entonces, este, mi recomendación es, obviamente, la persona que tiene la capacidad, obviamente, y ya por gusto, obviamente, puede darse para correr todo esto, que lo compre, que lo adquiera, que se actualice y que lo instale, que obviamente ya verificado obviamente por mí de que va bien. Si usted es del conservador, del que su simulador le va bien tal y cual como está, pero lo quiere mejorar un poquito más, quiere cambiar algo, pero se quiere quedar con su FCX, perfecto. Es como la gente que tiene FC9. Lastimosamente tienen FC9, primero por gusto. Y segundo porque no tienen la capacidad ni siquiera de tener FCX. Entonces, tienen su FC9, pues. Yo tengo una máquina para tener Explain. Relativamente. Porque yo tengo un video en Explain y yo lo probé. Pero a mí no me gusta. Es cuestión de gusto. Yo prefiero tener Prepar V4 y FCX. Tengo los dos. O sea, tengo los dos. ¿Y por qué tengo los dos? Porque el problema de Prepar también es la jugabilidad multiplayer. Entonces una de las cosas que a la gente le gusta es jugar online. Y entonces FCX es el multijugador por excelencia en simulación, más que Prepar y mucho más que Play. Entonces ahí entra en ese aspecto también la cuestión de la jugabilidad. A quién le gusta volar solo y a quién le gusta volar acompañado. Y volar en las redes ATC y todo eso. Entonces FCX siempre va a ser por excelencia durante todavía un buen parte del tiempo, hasta que de estas plataformas nuevas tengan mejor desempeño en las redes y que la gente empiece poco a poco a pasarse y FCX vaya quedando después ya en el olvido, ¿no? Y bueno, como nota final de todo lo que vimos aquí, todo esto que vimos aquí, es lo siguiente. Que corra no quiere decir, porque hay mucha gente que comete el error de decir, bueno, yo cumplo con los requisitos para correrlo. Para correrlo. Lo instalan. Ajá, está corriendo fino. Después llegan y le montan un PMDG, le montan un escenario full polígono, y entonces los cuadros bajan inmediatamente y se quedan como que, bueno, pero ¿qué pasó? Yo estoy cumpliendo con los requisitos, ¿por qué? ¿Qué tal? Bueno, pero es que una cosa es que te corra y otra cosa es que te corra con todos los addons. Entonces, tienen que estar pendientes de eso. Si yo quiero mi simulador que me corra o que me corra con todos los addons que yo quiero. Entonces tengo que ponerme a investigar los addons. ¿Qué requieren los addons para correr? Y si yo ligo todo eso y lo meto todo dentro de un envase, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de eso? Es decir, si yo le agrego Rex, yo le agrego Rebecca, y le pongo texturas en 4096, y le pongo nubes en HD, y le pongo el océano en HD, y le pongo
anisotrópico a 16x y le pongo MSA a 4x y le pongo postprocesado FXA o le pongo SMAA a 4x y de pagar le pongo efecto Bloom y le pongo HDR y le pongo cinemáticas y empiezo a ponerle sombras en los edificios, en los árboles, en los carros, sombra del avión, no sé qué broma, cuando te vas a ver el simulador te va a 10 FPS. Entonces ahí es donde está la cuestión. Una cosa es que corra y otra cosa es que corra con todos los dados que usted quiere. Entonces, como nota final, les digo que todo esto que está escrito aquí, todo esto lo voy a dejar en la descripción del video para que lo vean, lo analicen. Cualquier pregunta me escriben inmediatamente en los comentarios y espero que este análisis, traté de hacerlo corto pero se volvió largo igual porque me puse a explicar cosas ahí para que no se enreden. Espero que les haya gustado y nos veremos entonces en la próxima para un nuevo video por acá por el canal de YouTube. Entonces nos vemos hasta la próxima.